Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Cuando has entregado tanto, cuando has repetido la misma explicación 1000 veces y la otra persona sigue sin comprenderte, llega un punto en el que tu voz se apaga. Ese momento no es debilidad, es la dignidad que decide hablar en silencio. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has mirado a alguien que no te supo valorar y has sentido que seguir hablando ya no tiene sentido? En este viaje exploraremos cómo ese gesto aparentemente simple se convierte en un acto de poder interior para hombres y mujeres que han sido subestimados. Muchas veces pensamos que callar es rendirse, pero callar puede ser la respuesta más coherente cuando tus palabras caen en saco roto. Carl Jung hablaba de la sombra, de aquello que no queremos ver pero que influye en nuestras vidas. Cuando alguien no te valora, proyecta su sombra sobre ti. A veces aceptas sus carencias descargándolas en tu espalda. El silencio deja de ser un castigo y se transforma en el espejo que devuelve a cada uno su propio reflejo. ¿Qué ocurre cuando dejas de justificarte? El otro queda solo con su conciencia, con esa sombra que ya no puede proyectar en ti. No importa si eres hombre o mujer, todos conocemos esa sensación de desgastarnos por alguien que no nos escucha. Ese esfuerzo que te deja vacío y que te hace preguntarte quién te llenará a ti. El silencio es un límite invisible pero firme. Marca el momento en que dices, no más. No porque hayas dejado de amar, sino porque amas lo suficiente para no traicionarte. Jung decía que lo que negamos nos somete. Si niegas tu necesidad de respeto, terminarás sometido al ruido ajeno. El silencio, bien elegido, es un acto de aceptación que libera. En una cultura que nos dice que hay que hablarlo todo, que hay que pelear hasta el final, guardar silencio puede parecer extraño. Pero ese silencio no es represión, es una pausa consciente. Es el espacio que te permite escuchar tu voz interior sin interferencias. Mientras ellos escuchan el eco de tu ausencia, tú escuchas por primera vez tus verdaderas necesidades. ¿Qué te dice tu corazón cuando no estás explicándote? ¿Qué sientes cuando no estás tratando de convencer a nadie? Esa es la conversación que queremos abrir en este video. Al silenciarte, no estás castigando a nadie, estás volviendo a ti. Estás renunciando a ser el salvavidas de quien se hunde por su propia decisión. Jung nos recordaba que cada uno tiene su camino hacia la individuación, hacia convertirse en quien realmente es. Si te quedas en relaciones donde no te valoran, impides que el otro inicie ese camino y te impides a ti mismo vivir el tuyo. Tu silencio es como un faro que indica, este es mi límite. Es duro, sí, pero necesario para que ambos maduren. Quiero que mientras me escuchas te preguntes, ¿en qué espacio sigo hablando cuando debería callar? ¿Cuántas veces he explicado lo mismo esperando un milagro que nunca llega? El silencio no es resignación, es una decisión. Una decisión que se toma desde la madurez y el amor propio. Y aunque al principio puede asustar, pronto descubrirás que en esa aparente ausencia brota una fuerza que ni imaginabas. La fuerza de quien se sabe suficiente. Al final de este video vas a recibir una estrategia concreta basada en la psicología junguiana para sostener tu silencio con claridad y sin culpa. Aprenderás cómo ese límite puede convertirse en tu mayor aliado para sanar y transformar tus relaciones. Y si sientes que este tema te toca, suscríbete ahora mismo, porque cada semana compartimos nuevas reflexiones y herramientas para que sigas fortaleciendo tu interior. No estás solo, no estás sola, somos una comunidad que se acompaña en el camino del amor propio. Así que acompáñanos hasta el final. Te prometo que encontrarás una clave práctica que cambiará tu forma de ver el silencio y su impacto en quienes no te supieron valorar. Y mientras escuchas, puedes contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber cómo se expande esta familia. Sigamos juntos en este viaje de autoconocimiento y transformación, donde aprenderás que callar a tiempo puede ser el gesto más amoroso que hagas por ti.
Cuando pensamos en el silencio como respuesta, quizás sentimos temor de que parezca frialdad. Sin embargo, el primer aspecto que debes comprender es que el silencio es una barrera protectora frente a la sombra ajena. Jung explicaba que la sombra contiene aquellas partes de nosotros que no aceptamos. Quien no te valoró proyectó su sombra sobre ti, te culpó de lo que en realidad le correspondía resolver. Tus palabras se convirtieron en escudos que recibían sus flechas. Al callar, ese escudo cae y la flecha regresa a quien la lanzó. Es entonces cuando tu silencio se convierte en maestro. En la dinámica de las relaciones desequilibradas, solemos intentar que el otro nos entienda. Explicamos con calma, luego con rabia, luego con tristeza. Creemos que si somos más claros, más pacientes, más insistentes, al fin nos valorarán. Pero la verdad es que la valoración no nace de tus argumentos, nace de la conciencia del otro. Jung nos enseñó que no podemos rescatar a quien aún no está listo para ver su sombra. Por eso, cuando decides callar, rompes ese ciclo de rescate interminable y permites que el otro se encuentre consigo mismo. Muchas personas sienten culpa al poner límites. Sobre todo quienes fueron educados para complacer, para ser el apoyo emocional de todos. El silencio, en cambio, no es egoísmo, es un acto de justicia. Te dices a ti mismo, mis emociones también importan. Y eso es revolucionario para muchos hombres y mujeres que siempre han sido los fuertes, los incondicionales, los que nunca dicen que no. ¿Cuántas veces has pospuesto tus sueños por acompañar a alguien que no te agradece? ¿Cuántas veces te has desgastado porque te dolía ver al otro sufrir? El silencio te enseña a ver tu vida en primer lugar. Callar permite que la otra persona se escuche. Su propia voz, sus propias excusas, sus propias carencias. Muchas veces el ruido de nuestras palabras impide que el otro oiga su conciencia. Jung hablaba de la proyección. Cuando no reconocemos algo de nosotros mismos, lo vemos en los demás. La persona que no te valora proyecta su vacío, su inseguridad, su incapacidad de amar. Si sigues hablando, les das una pantalla donde proyectar. Si callas, les devuelves el vacío para que lo miren de frente. Y aunque duele, es la única manera de que despierten. Hay quienes te dirán que hablarlo todo es la solución, que el diálogo es la vía para resolver conflictos. Y en muchos casos es así, pero hay momentos en los que el diálogo se convierte en monólogo y en desgaste. Se vuelve una repetición de escenas que ya conoces de memoria. Ahí es cuando el silencio se vuelve oro. No para manipular, sino para proteger tu energía. Jung decía que donde el amor no está, la energía se dispersa y se desperdicia. Tu silencio es un acto de conservación de energía para invertirla en quien sí la merece, tú. Tal vez te preocupa que tu silencio sea malinterpretado como indiferencia. Pero la indiferencia nace del odio. El silencio que proponemos nace del amor propio. No huyes por venganza, sino por salud. Eres como un árbol que decide cortar una rama enferma para no perder su savia. No es crueldad, es sabiduría. Cuando te retiras, no deseas el mal, simplemente reconoces que no puedes seguir alimentando una dinámica tóxica. Y aunque el otro no lo entienda al principio, algún día recordará que tu silencio fue la señal de que te amabas. Hay un miedo profundo en el fondo de nuestras gargantas, el miedo a ser olvidados si nos vamos. Pero las personas no olvidan a quienes les dieron amor verdadero. Olvidan a quienes les fueron indiferentes. Y tú no has sido indiferente, has sido paciente, has dado oportunidades, has entregado comprensión. Tu silencio, por tanto, no te borra, te enaltece. Es la última lección que das, la más contundente. Como decía Jung, la transformación no ocurre en el ruido, sino en la profundidad de la psique. Tu silencio cala más hondo que cualquier palabra. Puede que al principio te sientas tentado a romper el silencio. Recibirás mensajes,
llamadas, lágrimas, acusaciones. Te dirán que eres cruel, que no te reconocen, que cómo puedes ser tan frío. Recuerda en ese momento que tu silencio no es un juego, es tu límite. Si lo rompes demasiado pronto, la lección se diluye y la historia se repite. Jung enseñaba que los patrones se repiten hasta que aprendemos la lección. Tu silencio es parte de tu aprendizaje y del aprendizaje del otro. Respetarlo es respetarte. La sombra ajena no es tu responsabilidad. Eso es lo que debes recordarte cada vez que sientas ganas de volver a hablar. Todos tenemos heridas, pero no todos elegimos sanarlas. Si la persona que no te valoró sigue eludiendo su propia sombra, no es tu misión iluminarla. Como dijo Jung, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Tú ya viste la tuya. Tu silencio es la prueba. Ahora le toca al otro mirar la suya. Y si no lo hace, esa es su elección. Tu camino sigue. No obstante, callar no significa cerrarte al mundo ni volverte distante con quienes sí te aman. No se trata de convertirte en un iceberg emocional. Se trata de dirigir tu energía donde hay reciprocidad. Mientras guardas silencio con quien no te valoró, puedes hablar con quienes te respetan, cultivar relaciones sanas, fortalecer tu red de apoyo. El silencio selectivo te permite diferenciar a quien le entregas tu voz. No todos merecen el privilegio de escuchar tu corazón. Esa distinción es un acto de madurez. La tristeza que acompaña al silencio es real. No negamos que duele. Duele retirarte de alguien que fue importante. Duele dejar de luchar por algo que deseabas. Duele aceptar que el otro no va a cambiar porque tú lo anhelas. Pero también duele seguir ahí sin ser visto. Duele más quedarte donde no te valoran. Elige el dolor que sana, no el que te destruye. Jung decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sufres cuando te resistes a lo que es. Sanas cuando aceptas y actúas. Imagínate que tu silencio es un regalo envuelto en una caja de incertidumbre. Dentro hay un espejo que el otro tendrá que abrir. Verás su rostro sin tus explicaciones, escucharás su voz sin tus justificaciones. Tal vez al principio se niegue, tal vez te culpe, pero si su alma está lista, ese espejo se convertirá en maestro. Y aunque no regresen a ti, habrás contribuido a su crecimiento más que con cualquier discurso. No subestimes el poder de tu retirada. Jung hablaba de símbolos que transforman. El silencio es uno de ellos. En el núcleo de esta reflexión se encuentra una pregunta. ¿A quién pertenecen tus palabras? ¿Eres dueño de tu voz o la regalas sin medida? Tu silencio te devuelve la propiedad sobre tu expresión. Deja de prestar tu energía para sostener egos ajenos. Empieza a nutrir tu vida, tus pasiones, tu salud. El silencio no es un vacío, es una tierra fértil para sembrar nuevas semillas. ¿Qué quieres cultivar en ella? De ti depende que nazca resentimiento o que brote paz. Jung decía que la creación nace del caos. Tu silencio es el caos que precede a tu nueva creación. A medida que explores el silencio como límite, notarás que también despierta tu valentía. Callar no es para cobardes. Es un acto de audacia. Sabes que vas a enfrentar incomprensión, que van a cuestionar tus motivos, que tal vez te pierdan. Pero lo haces porque prefieres ser fiel a ti que complaciente con el otro. Esa fuerza es la que permite a un hombre o a una mujer levantarse de relaciones que no le aportan. Jung afirmaba que el principal valor es ser uno mismo. Tu silencio es la confirmación de ese valor. Y si, a pesar de todo, tu corazón se siente desolado, recuérdate que el universo responde a tu energía. Cuando cierras una puerta, otras se abren. Cuando abandonas el ruido, llega la calma. Aunque ahora tu silencio parezca un páramo, pronto descubrirás que es un jardín esperando florecer.
Y en ese jardín llegarán personas que no temen al silencio porque también lo conocen. Personas que no necesitan que te desgastes para sentirse completas. Serán relaciones donde tu voz y tu silencio serán igual de respetados. Llegamos al momento de entrar en la vida de alguien que vivió este proceso. Un hombre de Ciudad de México llamado Luis, de 28 años, se enamoró profundamente. Entregó todo sin medida. Su pareja, acostumbrada a su presencia constante, comenzó a dar por hecho su disponibilidad. Luis se justificaba cuando llegaba tarde, explicaba sus sentimientos con detalles, se disculpaba incluso por cosas que no le correspondían. Cada conversación era un intento de que ella lo viera, lo apreciara. Pero del otro lado solo había excusas y exigencias. Luis creyó que amando más sería amado mejor. Un día, después de una discusión en la que una vez más sus palabras fueron minimizadas, Luis sintió un cansancio diferente. Era un agotamiento del alma. Recordó una frase que había escuchado: el amor no se mendiga. Decidió no responder el siguiente mensaje, no justificar su silencio. Se retiró a su propio espacio y, por primera vez, se preguntó qué quería él. El eco de su ausencia fue inmediato. Su pareja lo buscó, lo reclamó, lo acusó de indiferencia. Pero Luis se mantuvo firme. Su silencio no era rabia, era su grito de dignidad. Al principio, la culpa lo mordió. Pensaba en todas las veces que ella le había dicho que él era el egoísta por pensar en sí mismo. Pero cada día que pasaba sin volver a la dinámica de siempre, su energía regresaba. Empezó a salir con amigos que valoraban su presencia, retomó sus hobbies, descubrió que había descuidado su música. Su silencio se transformó en música, en caminatas al amanecer, en tiempo para leer. Recuperó partes de sí mismo que había abandonado en un intento de ser suficiente para otro. Con el tiempo, ella comprendió que Luis no iba a volver a ser el salvavidas de sus emociones. Intentó regresar prometiendo cambios, pero Luis sabía que el cambio tenía que nacer de ella, no de sus palabras. Él no estaba dispuesto a sacrificar su voz de nuevo. Así fue como el silencio se convirtió en su maestro. Le enseñó que el amor verdadero no duele así, que no tienes que explicarte hasta el cansancio para que te valoren. Luis siguió su camino, más ligero, más auténtico. Su silencio, lejos de vaciarlo, lo llenó. Cada historia tiene su ritmo. La de Luis nos recuerda que a veces el acto más amoroso es callar. No para castigar, sino para reconstruirse. Y aunque al inicio se siente como abandono, pronto se revela como un renacimiento. Luis hoy comparte su experiencia con otros hombres y mujeres que, como él, pensaban que el amor era sacrificio. Les muestra que el amor también es límite, que el silencio puede ser un puente hacia uno mismo. Su historia nos introduce en la próxima reflexión, donde exploraremos cómo el silencio se convierte en espejo para quien no te supo valorar. Hemos hablado de cómo el silencio te protege de la sombra ajena. Ahora quiero que veas otra cara de la moneda, cómo el silencio se transforma en espejo para quien no te supo valorar. Jung nos enseñó que lo que vemos en el otro es un reflejo de nosotros mismos. Cuando te retiras y dejas de ser la pantalla donde el otro proyecta, le obligas a mirar hacia adentro. ¿Qué pasa cuando ya no encuentra a quién culpar? Se encuentra consigo mismo. Ese proceso es incómodo, pero necesario para su crecimiento. Muchas relaciones se sostienen en reproches mutuos. Tú hiciste esto, tú no diste aquello. En ese juego, nadie se mira en realidad. El ruido de las quejas tapa el sonido de la autoconciencia. Cuando decides callar, dejas sin efecto ese juego. La otra persona se queda sola con su historia. Al principio buscará otra pantalla para proyectar, otra persona para descargar su sombra. Pero si no la encuentra, tendrá que enfrentarse al vacío. Ese vacío, Jung lo asociaba con el encuentro con la sombra,
la parte de nosotros que hemos negado. Y aunque duela, es el inicio de la transformación. Recuerdo haber escuchado a alguien decir que el silencio es cruel. Y es cierto que puede sentirse como un frío intenso. Pero no confundas crueldad con consecuencia. La crueldad nace del deseo de dañar. La consecuencia nace de la honestidad. Tú no te vas para hacer sufrir, te vas porque ya sufriste demasiado. Y al irte, el otro se ve obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Jung hablaba del karma como una ley de causa y efecto psicológica. Lo que sembramos, cosechamos. Cuando sembramos indiferencia, cosechamos silencio. Es así de sencillo y así de profundo. El silencio como espejo revela qué tan dependiente era la otra persona de tu energía. Si tu silencio genera en el otro una crisis existencial, eso evidencia cuánto se sustentaba en ti. Quizás te usaba para regular sus emociones, para sentirse valioso, para llenar su vacío. Tu retiro deja al descubierto esas dependencias. Y aunque puedan buscar llenar ese vacío con alguien más, tarde o temprano se darán cuenta de que nadie externo podrá calmar su tormenta interna. Ahí es cuando, si tienen el valor, iniciarán su propio proceso de autoconocimiento. Quienes no están listos para verse a sí mismos pueden reaccionar con ira. Es posible que recibas mensajes acusándote de ser cruel, frases como «me dejaste tirado», ¿cómo puedes ser tan insensible? Recuerda que detrás de esa ira hay dolor y miedo. No te corresponde sostenerlo, pero puedes entenderlo sin absorberlo. Jung afirmaba que la empatía no es cargar con el sufrimiento ajeno, sino comprenderlo sin dejar de ser uno mismo. Tu silencio no se rompe por culpa, se sostiene por amor propio. Es interesante notar que a muchas personas les duele más la indiferencia que el conflicto. Prefieren discutir, pelear, gritar, porque en el ruido sienten que aún hay algo vivo. El silencio, en cambio, les da la sensación de vacío. ¿Por qué? Porque el silencio corta el vínculo de dependencia. Ya no te conecta con el otro. Y eso es lo que realmente duele, perder el control que creían tener sobre ti. En ese sentido, el silencio es un espejo que muestra qué tan controladora era la relación. Y, a la vez, te muestra a ti qué tan enganchado estabas. Callar no significa desaparecer de la faz de la tierra. Significa elegir en donde estás presente. En el trabajo, con amigos, contigo mismo, puedes ser expresivo. Pero con quien te desvaloriza, callas. Ese contraste crea un espejo más nítido. El otro ve que no eres una persona fría, ve que te ríes, que amas, que vives, simplemente no lo haces con él o ella. Eso duele, porque les muestra que el problema no es tu incapacidad de amar, sino su incapacidad de valorar. Y esa verdad es la que impulsa la reflexión. Este espejo no garantiza que la otra persona va a cambiar. No todos están listos para mirar su sombra. Algunos preferirán buscar nuevas pantallas donde proyectarse. Otros asumirán el rol de víctima y te culparán de todo. Pero habrá algunos que aprovecharán la lección y comenzarán su camino. Y aunque nunca vuelvan a ti, sabrás que tu silencio fue útil para su despertar. Jung decía que el encuentro con uno mismo es inevitable, tarde o temprano. Puedes posponerlo, pero no evitarlo. Tu silencio acerca ese encuentro. Para ti, el silencio como espejo es también una oportunidad de mirarte. ¿Por qué soportaste tanto? ¿Qué necesitas sanar para que tu voz no se regale tan fácilmente? El espejo no solo refleja al otro, te refleja a ti. Puede mostrarte tu miedo a la soledad, tu dependencia de la aprobación, tu herida de abandono. No uses el silencio solo como castigo al otro, úsalo como introspección para ti. Jung insistía en que el autoconocimiento es doble, mirar fuera y mirar dentro. Tu silencio puede revelar tanto tus patrones como los del otro. El silencio puede ser puente hacia el perdón.
A veces nos quedamos en relaciones dañinas porque tememos quedarnos con rencor. Creemos que perdonar implica seguir ahí. Pero no. Puedes perdonar en la distancia, en el silencio. El perdón no siempre requiere reconciliación. Puedes perdonar y seguir tu camino. Puedes soltar la carga emocional sin volver. El silencio te da el espacio para elaborar ese perdón. Mientras el otro se enfrenta a su espejo, tú te limpias de resentimientos. Jung decía que perdonar es soltar la carga, no necesariamente reanudar el camino juntos. Hay una belleza en ver cómo el otro se reencuentra consigo mismo. En algunos casos, después de un tiempo de silencio, la persona regresa diferente. No más excusas, no más máscaras. Vuelve con humildad, reconociendo sus errores. Ahí puedes decidir si quieres dar una segunda oportunidad. Pero esa decisión nace desde tu nueva fuerza, no desde la necesidad. El silencio te dio el tiempo para ordenar tus emociones. Ya no reaccionas por impulso. Puedes escuchar al otro sin perderte. Esa es la diferencia entre una reconciliación consciente y una recaída. Recuerda que no tienes control sobre cómo el otro vivirá tu silencio. No puedes garantizar que lo entenderá, que lo agradecerá o que lo odiará. Lo único que puedes controlar es tu intención. Si tu silencio nace del amor propio y del deseo de sanar, su efecto, sea cual sea, será coherente. Deja el resultado en manos de la vida. Jung hablaba de la sincronicidad. Hay cosas que suceden por razones que van más allá de nuestra lógica. Confía en que tu silencio abrirá las puertas que necesita abrir, aunque no siempre lo veas. Estamos en un mundo que premia la inmediatez. Queremos resultados ya, queremos que el otro entienda ya, que cambie ya. El silencio es un acto de paciencia. Es soltar el control y permitir que el tiempo haga su trabajo. Mientras tanto, tú avanzas. No te quedas esperando a que el otro despierte. Te dedicas a tu camino. Y si algún día ese espejo provoca un cambio, perfecto. Y si no, también está bien. Porque tu vida no depende de la respuesta del otro. Esa libertad es la mayor ganancia. Dicho esto, te invito a conocer la historia de María José, una mujer de 35 años de Quito, Ecuador. Desde pequeña, en su familia le asignaron el rol de mediadora. Cada vez que sus hermanos discutían, ella intervenía. Cuando sus padres tenían problemas, ella los escuchaba. En su adultez, repitió el patrón con amigos y pareja. Siempre estaba ahí para los demás, siempre tenía una palabra de consuelo. Pero cuando María José necesitaba ser escuchada, recibía frases como: no exageres, tú eres la fuerte, no hagas drama. Con el tiempo, empezó a sentir que su valor dependía de ser útil. María José se casó con un hombre que admiraba su fortaleza. Al principio le decía que era increíble tener una esposa que nunca reclamaba, que siempre lo apoyaba. Pero esa admiración se tornó exigencia. Él comenzó a desahogarse con ella de todos sus problemas, a descargar su frustración, a pedirle comprensión constante. Cuando María José intentaba hablar de sus necesidades, él cambiaba el tema o le decía que ella no sabía lo que era el verdadero estrés. Ella no quería perderlo, así que se esforzaba en explicar sus sentimientos de 1000 maneras. Él no escuchaba, y ella terminaba pidiendo disculpas por incomodarlo. Un día, después de una discusión en la que su marido la acusó de ser demasiado sensible, María José sintió un vacío inmenso. Recordó las palabras de una terapeuta que le había sugerido poner límites. Se atrevió a callar. No respondió, no explicó, no justificó. Se fue a su cuarto y se abrazó a sí misma. Su marido se enfureció, la llamó inmadura por no hablar. Pero María José mantuvo su silencio. Pasaron horas, y ella se sintió culpable, pero también liberada. Por primera vez, su energía no se iba en sostener la emoción de otro.
En los días siguientes, su marido intentó acercarse con reproches. Ella escuchaba sin reaccionar. Su silencio actuó como espejo. Él, al no recibir la respuesta de siempre, empezó a cuestionarse por qué necesitaba que ella lo calmara, por qué él no podía manejar su ira solo. Empezó a notar que desde niño lo habían complacido en todo. Se dio cuenta de que había proyectado en María José a su madre. Poco a poco, en lugar de reclamarle su silencio, comenzó a hablar de sus propias heridas. María José lo escuchaba sin cargar su emoción. Su silencio había dado espacio para que él se viera. Con el tiempo, su marido acudió a terapia. María José empezó a poner más límites, no solo con él sino con toda su familia. Ya no era la mediadora de todo. Algunos la llamaron egoísta, otros se alejaron, pero ella se sintió más ligera. Su silencio se convirtió en un espejo que reflejaba las dependencias de su entorno. Su marido valoró su valentía y comenzaron a comunicarse desde un nuevo lugar. María José entendió que no tenía que ser la voz de todos. Su silencio no solo salvó su matrimonio, salvó su salud emocional. Su historia nos lleva a reflexionar sobre cómo el silencio te conecta con tu propia identidad y te lleva a integrar aspectos de ti que habías dejado de lado. En este punto, has visto cómo el silencio funciona como un límite y como un espejo. Pero aún hay más. El siguiente aspecto es cómo el silencio te devuelve a ti mismo, a esa parte esencial que perdemos cuando nos disolvemos en nosotros. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, nuestra sombra, nuestro ego, nuestro inconsciente. El silencio puede ser la puerta hacia esa integración. Cuando vives en el ruido de los demás, tu voz interna se debilita. Dejas de reconocer tus deseos, tus límites, tus sueños. Callar frente al otro no significa callarte frente a ti. Al contrario, abres un espacio para escuchar tu voz más auténtica. Esa voz que se ha apagado en medio de complacencias y miedos. En ese silencio interno comienzas a hacerte preguntas profundas. ¿Quién soy sin el rol de Salvador? ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué necesito para sentirme pleno? Jung decía que el encuentro con el self, el núcleo de tu ser, es silencioso. No hay aplausos ni aprobación externa, solo una paz interna que no se puede explicar. Puede que en ese silencio surjan emociones intensas, tristeza por lo que permitiste, rabia por lo que toleraste, culpa por no haberte escuchado antes. No las rechaces. Siente cada emoción sin juzgarte. Jung nos recordaba que lo que resistimos, persiste. Si resistimos la tristeza, ésta se alarga. Si la aceptamos, se transforma. Tu silencio es como un contenedor seguro donde puedes abrazar todo lo que aflore. Permítete llorar por todas las veces que no lo hiciste. Permítete gritar a solas si lo necesitas. Cada expresión es parte de tu integración. En el silencio también reconectas con tu intuición. Esa capacidad de percibir lo que es correcto para ti sin necesidad de argumentos lógicos. Los griegos llamaban a la intuición la voz del alma. Jung la consideraba una función psíquica vital. Cuando estás en relaciones ruidosas, tu intuición se confunde. Confundes tu miedo con intuición, tus heridas con señales. Al callar, vuelves a diferenciar. Empiezas a sentir claramente cuando algo te expande o te contrae. Y esa claridad te guía en tus decisiones futuras. Ya no escoges desde la carencia, sino desde la sabiduría interna. El silencio puede ser incómodo porque nos confronta con la soledad. Muchas personas temen estar consigo mismas. Prefieren el ruido aunque duela antes que escuchar su propia voz. Sin embargo, Jung decía que la soledad no es la ausencia de gente, sino la imposibilidad de comunicarse con lo que es significativo. En el silencio, puedes comenzar a comunicarte contigo de manera profunda. Descubrirás que no estás solo, estás contigo.
Y al estar contigo, tu compañía deja de depender del otro. A medida que te reencuentras, surge un nuevo sentido de identidad. Ya no te defines solo por las relaciones que sostienes. Eres algo más que un hijo, que una pareja, que un amigo. Eres un ser con un mundo interno vasto. Esta identidad más amplia te da una estabilidad que no se derrumba con la ausencia del otro. Comprendes que quien no te valoró no define tu valor. Tu valor es intrínseco. Lo que viviste fue una experiencia, no una sentencia. Esa comprensión es liberadora. En ese proceso, también reconocerás tus errores. Tal vez te sobreadaptaste, tal vez fuiste permisivo, tal vez postergaste tus sueños. No para culparte, sino para aprender. Jung decía que las neurosis son sufrimientos no transformados. Al reconocer tus errores, transformas el sufrimiento en sabiduría. Te prometes ser diferente la próxima vez. Te prometes no traicionarte. Y esa promesa es sagrada. El silencio te conecta con la creatividad. Cuando el ruido cesa, surge espacio para imaginar, para soñar, para crear. Muchas personas han descubierto su talento artístico, su pasión por la escritura, su capacidad para emprender en momentos de silencio. Jung era un gran defensor de la creatividad como vía de sanación. Pintar, escribir, bailar, no solo son actividades artísticas, son formas de expresar lo que no se puede decir con palabras. Tu silencio puede dar origen a obras que sanen a otros. ¿No es maravilloso? No olvides que no estás solo en este camino. Hay miles de hombres y mujeres que han pasado por esto, que callaron para salvarse. Formar parte de una comunidad, leer historias como la de María José, te recuerda que el silencio no es aislamiento. Es un viaje compartido. Puedes hablar de tu silencio con quienes lo respetan. Puedes sentirte acompañado en tu decisión. Y eso sostiene. Este proceso de individuación es profundo, pero quiero mostrarte cómo se manifiesta en lo concreto a través de la historia de Carlos, un hombre de 40 años de San José, Costa Rica. Durante más de 15 años trabajó en la misma empresa. Era el empleado perfecto. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, ayudaba a sus colegas. Siempre decía sí a proyectos extra, incluso si eso implicaba sacrificar su tiempo libre. Sus jefes lo alababan, pero nunca lo ascendían. Cuando Carlos pedía un aumento o un reconocimiento, le respondían que era indispensable en su puesto y que por eso no podían moverlo. Él seguía demostrando su lealtad esperando que algún día lo valoraran. Con el tiempo, el cansancio se acumuló. Carlos notaba cómo otros, menos comprometidos, ascendían gracias a contactos o a un mejor manejo político. Él trataba de hacerse notar, de explicar todo lo que hacía. Nada cambiaba. Un colega le dijo una vez, el que no llora, no mama. Carlos probó a alzar la voz, a exponer su situación en reuniones. Sus jefes lo escuchaban y lo calmaban, pero luego lo ignoraban. Carlos se llenó de frustración. Un día, después de una larga jornada en la que nuevamente tuvo que cubrir la ineficiencia de otros, llegó a casa y decidió parar. Pensó en la frase que un mentor le había dicho alguna vez: si no te vas cuando no te valoran, tampoco te valorarán cuando amenaces con irte. Así que Carlos dejó de ofrecerse a todo. Hacía su trabajo con calidad, pero sin sacrificarse más allá. Cuando le proponían horas extras, decía que no con amabilidad. Cuando lo buscaban para solucionar problemas de última hora, respondía que no era de su área. Su silencio ante las demandas comenzó a generar reacciones. Al principio, sus jefes se molestaron. Lo llamaron a reuniones para preguntarle qué estaba pasando. Carlos se limitaba a responder que estaba cumpliendo con su rol. Su silencio frente a las insinuaciones de que era menos comprometido los descolocaba.
Ya no podían contar con su energía incondicional. Tuvieron que asumir su responsabilidad. Descubrieron que dependían demasiado de él. Los proyectos empezaron a tambalear y se vieron obligados a reorganizar. Mientras tanto, Carlos invertía su energía en aprender algo nuevo. Inscribió cursos de diseño gráfico, algo que siempre le había apasionado. Se conectó con colegas de otras áreas y empezó a colaborar en proyectos creativos fuera de la empresa. Su identidad ya no estaba atada a su puesto. Su silencio laboral se transformó en voz para sí mismo. Descubrió que tenía talento y que podía ofrecer sus servicios por cuenta propia. Meses después, la empresa se dio cuenta de que, sin Carlos en todos los frentes, el engranaje no funcionaba. Lo llamaron para proponerle una nueva posición con mejores condiciones. Pero Carlos ya no buscaba reconocimiento de la misma manera. Evaluó la oferta con serenidad y se dio cuenta de que su pasión estaba en otro lugar. Agradeció, pero renunció. Su silencio inicial lo llevó a conectar con su autenticidad, a elegir un camino alineado con sus deseos. Hoy, Carlos trabaja como diseñador freelance. Sus antiguos jefes lo respetan y lo recomiendan. Muchos colegas lo buscaron para aprender a poner límites. Él comparte su historia con ellos, les habla de la importancia del silencio como herramienta de individuación. Carlos aprendió que callar con quien no te valora te permite escucharte a ti, y en esa escucha, descubres tu verdadero camino. La vida nos enseña que el silencio no solo es límite y espejo, también es inicio. Un inicio a un camino más profundo hacia ti mismo. Jung lo llamaba el viaje hacia el self, ese núcleo auténtico que trasciende roles y expectativas. En los próximos minutos abordaremos cómo el silencio se convierte en una herramienta de sanación profunda, casi espiritual, que te permite transformar la herida en sabiduría y amor propio. Te pido que sigas con nosotros y recuerdes que cada palabra que sueltas es un paso hacia tu libertad interior. Continuamos nuestro viaje y ahora vamos a explorar cómo el silencio puede convertirse en una herramienta de sanación. Jung hablaba de la técnica de la imaginación activa para dialogar con nuestro inconsciente. Esta práctica consiste en permitir que símbolos, sueños y emociones se expresen sin censura, dando voz a partes de ti que normalmente están silenciadas. En cierta forma, cuando guardas silencio frente al exterior, abres la puerta a ese diálogo interior. El ruido externo se detiene y tu mundo interno se activa. ¿Te has permitido alguna vez escuchar tus pensamientos como si fueran personajes de una historia? ¿Has descubierto algo sorprendente cuando el mundo se calla? Sanar no es solo cortar vínculos tóxicos, es también mirar las heridas que esos vínculos tocaron. El silencio te ofrece un refugio para ese proceso. Es un espacio donde puedes llorar sin sentirte juzgado, donde puedes escribir cartas que nunca enviarás, donde puedes imaginar conversaciones con tu niño o niña interior. Jung decía que el inconsciente no habla con palabras, sino con imágenes. En el silencio, esas imágenes emergen. Tal vez sueñas con un mar agitado o un jardín abandonado. Son símbolos de tu estado emocional. Anótalos, dibújalos, interprétalos. Esta es una forma de transmutar el dolor en comprensión. Hay quienes creen que sanar es olvidar. Quieren barrer bajo la alfombra todo lo vivido. El silencio te enseña lo contrario. Sanar es recordar con amor. Es mirar la herida sin miedo a que te consuma. En ese acto, la herida se transforma. Carl Jung explicaba que la herida es el lugar por donde entra la luz. Tu silencio ilumina esa grieta para que veas lo que antes ignorabas, tus necesidades, tus límites, tus dones. En vez de repetir la historia una y otra vez, la integras y dejas de proyectarla en el futuro. Es normal sentir resistencia cuando comienzas a sanar. Aparece la voz interna que te dice que no tienes tiempo, que ya debería estar superado,
que no necesitas remover el pasado. Esa voz suele ser la voz de la autoexigencia. El silencio te permite ponerle pausa y preguntarle, ¿por qué me hablo así? ¿A quién le pertenece esa exigencia? A veces, descubrirás que es la voz de un padre, de una sociedad, de una cultura que no permitía la debilidad. Reconocerlo te libera de cargar con una exigencia que no es tuya. Otra forma de usar el silencio para sanar es a través de la meditación. No tienes que ser un experto ni pasar horas sentado. 5 minutos de respiración consciente al día pueden cambiar tu estado interno. Si nunca has meditado, empieza simplemente observando tu respiración, notando cómo entra y sale el aire. Cuando tu mente divague, regresa a tu respiración. Jung no era un meditador tradicional, pero reconocía el valor de la introspección. La meditación es una herramienta que modernamente complementa sus ideas. Es un encuentro contigo en el silencio más profundo. El silencio también puede ayudarte a identificar patrones que se repiten. Por ejemplo, si siempre terminas con parejas que no te valoran, pregúntate qué creencia se repite detrás. Tal vez crees que debes ser útil para merecer amor. Tal vez temes quedarte solo y aceptas cualquier migaja. Estas creencias se hicieron inconscientes en tu infancia. El silencio te permite observarlas sin juzgarlas y luego elegir otras más amorosas. Jung decía que las creencias no cuestionadas son las que más poder tienen sobre nosotros. Al hacerlas conscientes, recuperas tu poder. Sanar implica también aprender a pedir ayuda. El silencio no es aislamiento, es discernimiento. Puedes estar en silencio frente a quien no te valoró, pero abrirte con alguien de confianza, con un terapeuta, con un amigo. Hablar lo necesario, en el momento necesario, con la persona adecuada, es parte del proceso. La soledad absoluta no es sanadora. Encontrar refugios seguros donde puedas hablar sin ser juzgado te ayuda a integrar lo vivido. Escoge a tus confidentes con cuidado, no todos pueden sostener tu vulnerabilidad. Es importante recordar que el silencio tiene etapas. Al inicio, puede ser doloroso, lleno de nostalgia. A medida que sanas, se vuelve placentero, lleno de calma. Y más adelante, se convierte en tu estado natural de bienestar. No es que vivas en absoluto silencio, sino que tu interior se siente en paz, aunque afuera haya ruido. Esa paz es la que buscamos al sanar. Jung decía que la meta no es la perfección, sino la totalidad. Integrar tu sombra, tu luz, tu dolor, tu alegría, te hace entero. El silencio es el hilo que cose esas partes. En todo este camino, aparecerá la tentación de volver, de regresar a lo conocido porque lo nuevo asusta. El silencio te ayuda a ver esa tentación como parte del proceso. No te culpes por sentirla. Reconócela y pregúntate, ¿me lleva a crecer o a repetir? Jung hablaba de la regresión como un fenómeno normal, pero no como un estado permanente. Regresas para tomar impulso, no para quedarte. Tu silencio puede ser esa pausa en la que decides qué dirección tomar. Siempre elige la que te haga sentir más fiel a ti. Para ilustrar esta sanación a través del silencio, quiero contarte la historia de Sofía, una mujer de 30 años de Lima, Perú. Sofía era la amiga que siempre estaba disponible. Organizó despedidas de soltera, fue madrina de bodas, escuchó innumerables historias de amor y de desamor. Su casa era el punto de reunión de todos. Ella se esforzaba por ser la anfitriona perfecta, pero cuando Sofía necesitaba compañía, sus amigos tenían otras prioridades. Cuando perdió a su padre, solo una amiga la acompañó al velatorio. Sofía se sintió traicionada. Durante años, Sofía se dijo que la amistad era así, que algunos son buenos para acompañar y otros no. Pero la herida seguía. Cada vez que una amiga la cancelaba a última hora, Sofía sentía un nudo en el pecho. Una noche,
después de una fiesta en la que una vez más se había quedado limpiando sola, decidió poner una pausa. Tomó un cuaderno y escribió todo lo que sentía. Se dio cuenta de que había aprendido a dar para ser querida, no porque realmente quisiera. Recordó cómo su madre le decía, sé útil y todos te amarán. Esa frase se había convertido en su brújula. Sofía optó por el silencio con su grupo de amigos. Dejó de organizar eventos, de mandar mensajes, de recordar cumpleaños. No como venganza, sino como exploración. Quería ver qué pasaba cuando ella no sostenía todo. Al principio, nadie la buscó. Pasaron semanas y su teléfono permanecía en silencio. Sofía lloró, se sintió olvidada. Pero en ese vacío, escuchó su voz interna que le decía, ahora es tu momento. Se inscribió en un taller de cerámica, algo que siempre le llamó la atención. Conoció gente nueva que no la conocía como la organizadora, sino como Sofía la artista. Algunos amigos se dieron cuenta de su ausencia y se acercaron. Le preguntaron si estaba enojada. Sofía respondió con honestidad que necesitaba tiempo para ella. Algunos entendieron y la apoyaron. Otros se alejaron porque no supieron cómo relacionarse con ella si no era desde la utilidad. El silencio le mostró a Sofía quienes estaban dispuestos a crecer con ella y quienes preferían que ella siguiera en su rol. Ella no guardó rencor. Entendió que cada uno tiene su proceso. Su silencio se convirtió en sanación y en filtro. Con el tiempo, Sofía comenzó a hablar desde un nuevo lugar. Ya no ofrecía su casa por obligación, lo hacía cuando realmente lo deseaba. Ya no aceptaba planes que la agotaran. Su grupo de amigos se reconfiguró. Algunos se fueron, llegaron otros. Sofía se sintió más auténtica. Descubrió que podía estar sola un sábado por la noche y disfrutarlo. Su silencio inicial se convirtió en la voz clara de su deseo. Sofía sanó la herida de dar para ser querida y comenzó a dar desde la abundancia. Su historia nos prepara para comprender cómo el silencio rompe patrones generacionales. Hemos visto el silencio como límite, espejo, viaje hacia el self y herramienta de sanación. Ahora abordaremos su papel en romper patrones que vienen de atrás, de nuestro linaje. Jung hablaba del inconsciente colectivo, de cómo compartimos símbolos y heridas con nuestros antepasados. Muchas veces, lo que vivimos en nuestras relaciones no es solo nuestro. Repetimos historias de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. El silencio puede ser la herramienta que rompe esa cadena. Al crecer, absorbemos frases como, así es el matrimonio, los hombres son así, las mujeres deben soportar, la familia es lo primero aunque te haga daño. Estas creencias se vuelven verdades indiscutibles. Cuando alguien no te valora, y tú te quedas, estás repitiendo un patrón aprendido. Tal vez tu madre lo hizo, tu abuela también. Tal vez en tu familia se glorifica el sacrificio. El silencio frente a quien no te valora es un acto revolucionario en ese contexto. Es decir, hasta aquí llegó este patrón. Tu decisión no solo te afecta a ti, impacta a las generaciones que vienen y honra a las que estuvieron. Jung consideraba que nuestros ancestros viven en nosotros como complejos. Si tus bisabuelos vivieron en pobreza y soportaron abusos para sobrevivir, esa memoria de aguante puede manifestarse en tu tendencia a tolerar lo intolerable. El silencio consciente corta esa energía. Cuando te vas, no estás despreciando a tus ancestros, estás liberándolos. Les dices, ya no necesito vivir esto para pertenecer al clan. Honro su historia, pero escribo la mía. En muchas culturas latinoamericanas, especialmente, existe el culto al sacrificio. Se ensalza a la madre abnegada, al padre que trabaja hasta enfermarse, a la mujer que soporta por sus hijos. Estos modelos se transmiten sin cuestionar. El silencio te da tiempo para reflexionar sobre ellos.
¿Realmente quieres reproducir el sacrificio? Puede ser un padre o una madre que enseña a sus hijos a poner límites. Tu silencio se vuelve una enseñanza. Los niños aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Si te ven callar y alejarte de quien te lastima, entenderán que ellos también pueden hacerlo. Hay familias que reaccionan con rechazo cuando alguien rompe el patrón. Te acusan de egoísta, de desagradecido, de traidor. Pero alguien debe ser el primero. Jung lo llamaba el portador del inconsciente familiar. Ese rol recae en la persona que tiene el valor de mirar lo que otros evitan. Si eres tú, entiende que no es una maldición, es una oportunidad de liberar a tu árbol genealógico. El silencio es tu espada y tu escudo. No tienes que convencer a tu familia, solo tienes que vivir tu verdad. Romper patrones implica también crear nuevos rituales. Si en tu familia los domingos eran para discutir, crea tus propios domingos de calma. Si en tu familia se gritaba para comunicarse, aprende a hablar o callar con respeto. Cada acción diferente es un ladrillo en la construcción de una nueva historia. El silencio es una de esas acciones. En vez de gritar como todos, callas. Ese pequeño gesto cambia la energía. Puede que al principio generes incomodidad, pero con el tiempo se siente la diferencia. Hay momentos en los que te preguntarás si vale la pena el conflicto con tu familia o con tu cultura. La respuesta es que vale la pena ser fiel a ti. Cuando rompes un patrón, beneficias a todos, incluso a quienes se oponen. Tal vez no lo vean ahora, pero en el futuro, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, agradecerán tener un ejemplo distinto. Jung hablaba de la redención del linaje a través del individuo. No se trata de cargar con todo, pero sí de hacer tu parte. Tu silencio frente a la desvalorización es esa parte. Este proceso puede ser solitario, pero también encuentras aliados inesperados. Un tío que siempre pensó distinto, una prima que se atrevió a divorciarse, un amigo que te muestra otra forma de vivir. No estás solo. La vida trae apoyo cuando decides honrarte. A veces ese apoyo viene en forma de libros, de videos como este, de comunidades terapéuticas. Utiliza esos recursos. Tu silencio no es aislamiento, es preparación. Te estás preparando para una vida donde no repites lo mismo. Para ilustrar esta ruptura de patrones, escuchemos la historia de Juan Pablo, un hombre de 52 años de Buenos Aires, Argentina. Él creció en una familia donde el sacrificio era norma. Su padre trabajaba día y noche para que no faltara nada, su madre soportaba malos tratos porque tenían que aguantar por el bien de la familia. Juan Pablo heredó esa idea. Se casó joven y se convirtió en el sostén económico y emocional de todos. Cuando su hermano menor se endeudó, Juan Pablo pagó. Cuando su padre enfermó, Juan Pablo cuidó. Su esposa esperaba que él resolviera todo. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Con el tiempo, Juan Pablo empezó a enfermarse. Problemas de presión, dolores de espalda, insomnio. Su médico le dijo que estaba somatizando el estrés. Juan Pablo respondía que no podía hacer otra cosa, que la familia lo necesitaba. Hasta que un día, su hija mayor, de 25 años, le confesó que estaba embarazada y que su pareja la había dejado. Juan Pablo sintió que el mundo se le venía encima. Lloró solo en el coche. Pensó que una vez más tendría que solucionar, que cargar con otro problema. Pero algo dentro de él se quebró. Esa noche, Juan Pablo recordó a su abuelo, quien había muerto joven de un infarto. Su padre siempre decía, mi padre se mató trabajando por nosotros. Juan Pablo vio su reflejo. Se preguntó si quería repetir esa historia. Decidió ir a terapia. Allí, el terapeuta le habló de los patrones transgeneracionales. Juan Pablo se vio como el portador del sacrificio. Comprendió que su silencio no podía seguir sosteniendo esas dinámicas.
Decidió que esta vez no iba a salvar a todos. Puso límites. Cuando su hija le pidió ayuda económica, Juan Pablo la escuchó y luego le dijo que la apoyaría emocionalmente, pero no económicamente. La alentó a buscar trabajo, a hablar con la familia del padre de su hijo. Su hija se enfureció. Le dijo que era un mal padre. Juan Pablo se mantuvo en silencio ante sus gritos. Se fue a su habitación y lloró. Su esposa lo acusó de no tener corazón. Él respondió que estaba cansado de ser el único corazón. Su familia se dividió. Algunos lo criticaron, otros lo comprendieron. Juan Pablo se sintió solo. Pasaron meses. Su hija encontró trabajo y empezó a organizar su vida. Comprendió, a regañadientes, que no podía depender de su padre siempre. Juan Pablo notó que al no salvar a todos, la gente encontraba sus propios recursos. Su salud mejoró. Se unió a un grupo de canto que siempre había querido. Su silencio frente a las demandas de su familia rompió un patrón centenario. Al principio fue doloroso, pero luego fue liberador. Juan Pablo honró a su abuelo y a su padre no repitiendo su destino. Su historia nos abre la puerta a explorar cómo el silencio influye en la dinámica de pareja, especialmente en el equilibrio entre energía masculina y femenina. Tras romper patrones, surge la oportunidad de reconfigurar nuestras relaciones íntimas, especialmente las de pareja. Jung hablaba de los arquetipos del ánima y del animus, las representaciones de lo femenino en el hombre y de lo masculino en la mujer. Estas energías determinan cómo nos relacionamos. Cuando alguien no te valora, es posible que haya un desequilibrio en esas energías. Tal vez tu animus te impulsa a racionalizar y explicar siempre, o tu ánima te mueve a sacrificarte demasiado. El silencio se convierte en una forma de equilibrar estas fuerzas internas y de educar al otro sin palabras. En las relaciones amorosas, el silencio puede ser percibido como desamor. Nos han enseñado que amar es estar siempre disponibles, siempre hablando, siempre resolviendo. Pero la verdad es que amar también es saber cuándo retirarse para no dañar ni dañarte. Una mujer que calla ante un hombre que la minimiza no lo hace para castigarlo, lo hace para escuchar a su ánima, esa energía que le recuerda su dignidad. Un hombre que calla ante una mujer que lo manipula no lo hace por frialdad, lo hace para escuchar a su animus, esa energía que le recuerda su dirección. El silencio, entonces, es una danza entre lo masculino y lo femenino dentro de ti y en la pareja. Algunas personas temen que el silencio destruya la relación, pero hay silencios que la salvan, porque cuando tus palabras son una barrera, tu silencio puede ser un puente. Permite que el otro te extrañe, que te valore, que se pregunte qué hizo mal. Jung decía que el amor auténtico respeta la individualidad del otro. Si tu pareja no respeta tu silencio, es probable que no respete tu individualidad. Puedes comunicarle que necesitas ese espacio para ordenar tus emociones. Si te escucha y respeta, hay un camino. Si se burla o lo minimiza, el silencio confirma lo que ya sabías. Al callar, también escuchas las voces internas que te dicen que tal vez mereces más, que no tienes que conformarte. Tu ánima te conecta con tu intuición y tu capacidad de amar sin perderte. Tu animus te conecta con tu lógica y tu capacidad de actuar con determinación. Cuando una relación está desequilibrada, el silencio te permite unir ambas energías para tomar decisiones. ¿Es tiempo de seguir o de retirarme? ¿Hay espacio para un cambio real o estoy en un ciclo repetitivo? Estas preguntas son profundas y necesitan silencio para emerger. El silencio no es un ultimátum, pero muchas veces actúa como tal. Le muestra a tu pareja que hay consecuencias. Esto no debe ser un juego de poder, sino un acto de respeto mutuo. Si la otra persona está dispuesta a mirar sus errores y trabajar en la relación, el silencio se convierte en una oportunidad de reinicio. Si reacciona con manipulaciones o desprecio,
El silencio confirma que tu decisión de irte es la correcta. En cualquier caso, el silencio te protege de caer en discusiones sin fin que no llevan a ninguna parte. Este proceso es similar al de la metamorfosis. La oruga se encierra en el capullo en silencio antes de convertirse en mariposa. En la pareja, a veces ambos necesitan ese capullo para transformarse individualmente y luego volar juntos. O para volar por separado. Jung veía la relación como un catalizador del desarrollo psicológico. Los conflictos sacan a la luz lo que necesitamos integrar. El silencio te da la pausa para ver qué está surgiendo en ti y en el otro. Para ilustrar esto, te cuento la historia de Camila, una mujer de 27 años de Santiago, Chile. Camila estaba en una relación con un hombre que la adoraba en público, pero la criticaba en privado. Al inicio, él la llenaba de regalos y cumplidos. Con el tiempo, empezó a corregir su forma de vestir, a cuestionar a sus amigos, a opinar sobre su trabajo. Camila intentaba explicarle cómo se sentía, pero él respondía que lo hacía por su bien. Cada discusión terminaba con Camila pidiendo perdón por ser demasiado sensible. Ella pensaba que si hablaba mejor, él cambiaría. Un día, cansada de no ser escuchada, Camila decidió no responder a una crítica más. Estaban cenando cuando él comentó que su risa era muy escandalosa. Camila lo miró, respiró profundo y no dijo nada. Él se incomodó y repitió el comentario. Camila siguió comiendo. Más tarde, él le preguntó qué le pasaba. Ella respondió simplemente, necesito pensar. En los días siguientes, no buscó justificar su silencio. Él se molestó, la acusó de ser inmadura. Camila, en lugar de defenderse, escribió en su diario lo que sentía. Su silencio le permitió escuchar a su ánima que le decía, no tienes que soportar esto. Camila decidió irse a casa de una amiga por una semana. Le comunicó a su pareja que necesitaba espacio. Él se burló, dijo que era una exagerada. Camila no cayó en la provocación. Su silencio se convirtió en espejo. Él, al no tener a quien corregir, empezó a mirar su necesidad de control. Buscó terapia individual y descubrió que repetía patrones de su padre. Camila, por su parte, se preguntó por qué había tolerado tanto. Se dio cuenta de que su padre era ausente y ella aceptaba migajas de atención a cambio de control. Su silencio la conectó con su herida. Cuando se reencontraron, hablaron desde otro lugar. Él pidió perdón sinceramente y se comprometió a trabajar en su control. Camila puso condiciones claras. No prometió quedarse para siempre, se dio permiso para evaluar si la relación se transformaba de verdad. Su silencio los llevó a ese momento de honestidad. Aún hoy siguen juntos, pero la dinámica cambió. Camila ya no necesita justificar su risa y él aprendió a mirarse antes de criticar. Su historia muestra cómo el silencio puede equilibrar las energías internas y salvar una relación, siempre que haya voluntad de ambos. En la próxima reflexión, dejaremos las relaciones íntimas para adentrarnos en el silencio como conexión espiritual. Veremos cómo callar te acerca a algo más grande que tú, a esa sensación de unidad que Jung denominaba el encuentro con el self total. Quédate con nosotros y sigue descubriendo la profundidad de tu silencio. Llegamos al punto en el que el silencio no solo es un límite, un espejo, un viaje hacia ti mismo, una medicina y una ruptura de cadenas, sino que se convierte en puerta hacia lo trascendente. Jung consideraba que la experiencia espiritual era una dimensión esencial del ser humano. No hablaba de religiones específicas, sino de la conexión con un sentido de totalidad, con algo que va más allá del ego individual. Este encuentro suele ocurrir en momentos de quietud. El silencio te conecta con lo que muchos llaman Dios, universo, el todo, o simplemente paz interior. En una sociedad ruidosa, la espiritualidad se confunde con prácticas exteriores,
con rituales ruidosos o fórmulas exactas. Jung nos invitaba a mirar adentro, a encontrar en el silencio el símbolo que nos religa con el cosmos. Cuando dejas de explicar, de justificar, de rescatar, aparece un espacio sagrado. Es en ese espacio donde sientes que no estás solo, que formas parte de algo más grande. Esta sensación es sanadora porque te libera del peso de querer controlarlo todo. Reconoces que la vida tiene un orden más amplio que tus deseos y tus miedos. Practicar el silencio como meditación te permite tener momentos de trascendencia. Puedes sentarte en la naturaleza, cerrar los ojos y escuchar los sonidos del viento, de los pájaros, de tus propios latidos. En esos instantes, la mente se aquieta y surge una paz difícil de describir. Jung hablaba de luminoso para referirse a esta experiencia de reverencia y asombro. No necesitas pertenecer a una religión para sentirlo. Es una experiencia humana universal. En el silencio espiritual, también puedes conectar con tus ancestros de una manera amorosa. Imaginar sus vidas, sus luchas, sus sueños, y agradecerles. Puedes sentir que no estás rompiendo con ellos, sino honrando su deseo de que seas feliz. Esta conexión te da fuerza cuando tu familia no entiende tus decisiones. Sabes que hay una red más grande sosteniéndote. La soledad se disuelve en la certeza de pertenencia a un linaje y a una humanidad. Muchos hallan en el silencio la guía para tomar decisiones importantes. Jung relataba casos de personas que, al estar en silencio, tenían intuiciones claras sobre su camino. Puede ser que de repente sientas que debes mudarte de ciudad, cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo. Esa claridad no viene del ruido de las opiniones ajenas, sino de tu conexión con la totalidad. En ese sentido, el silencio es una brújula espiritual. Es posible que en ese encuentro con lo trascendente sientas también dolor. A veces, la plenitud está acompañada de una melancolía dulce, como recordar un hogar lejano. Jung lo llamaba el anhelo del self. Sentimos que nuestro verdadero hogar es interno y eterno, pero al vivir en un cuerpo y en una sociedad, experimentamos la separación. El silencio te permite sentir ese anhelo sin querer apagarlo con distracciones. Lo abrazas como parte de tu humanidad. La espiritualidad también se manifiesta en el servicio. Cuando te callas frente a quien no te valora y en cambio ofreces tu energía a quien lo necesita, estás practicando un servicio consciente. No se trata de sacrificarte de nuevo, sino de compartir desde la abundancia. Tal vez te hagas voluntario en una causa, ayudes a un desconocido, escuches a un amigo. Tu silencio no te endurece, te hace más compasivo porque ya no estás atado a una relación que te drenaba. Es un círculo virtuoso. Para ilustrar esta dimensión espiritual del silencio, te presento la historia de Fernando, un hombre de 45 años de Caracas, Venezuela. Fernando era un emprendedor exitoso. Había construido una empresa que brindaba trabajo a decenas de personas. Sin embargo, su relación con sus socios era complicada. Se sentía no valorado, siempre era el que aportaba ideas y esfuerzo mientras ellos se beneficiaban. Intentó conversaciones, negociaciones, pero nada cambiaba. Finalmente, decidió vender su parte. Sus socios se sorprendieron. Algunos lo llamaron loco. Fernando guardó silencio, aceptó las críticas, se retiró. Sin el ruido de la empresa, Fernando se encontró a sí mismo. Recordó que de joven había sentido un llamado espiritual que había ignorado por miedo a la carencia. Decidió ir a un retiro en un monasterio budista en las montañas. Allí, en absoluto silencio, Fernando experimentó algo que nunca había sentido. Estar sentado sin hacer nada, respirando, escuchando el viento, lo conectó con una paz indescriptible. Comprendió que su valor no estaba en lo que producía ni en lo que los demás reconocían, sino en su ser. Lloró mucho. Sintió la presencia de su madre fallecida,
como si lo abrazara. Después del retiro, Fernando volvió con la determinación de no perder ese silencio. Empezó a meditar diariamente. Participó en proyectos sociales que le daban sentido. Su familia lo vio transformado. Ya no buscaba validación en los negocios, la buscaba dentro. También aceptó trabajos puntuales como consultor, pero no volvió a asociarse con personas que no lo valoraban. Su silencio inicial se convirtió en un portal hacia su espiritualidad. Hoy, Fernando inspira a otros empresarios a conectar con su esencia antes de quemarse. Su historia nos lleva a explorar cómo el silencio alimenta la creatividad. Una vez que has conectado con lo trascendente, el silencio también puede abrirte las puertas de la creatividad. Jung consideraba que la creatividad es un canal entre el consciente y el inconsciente. Cuando callas el ruido externo, el inconsciente te envía imágenes, ideas, soluciones innovadoras. Muchas grandes obras de arte, descubrimientos científicos y proyectos sociales nacieron en momentos de soledad y silencio. ¿Cuántas veces te han venido las mejores ideas en la ducha o justo antes de dormir? Es porque en esos momentos estás en un estado silencioso. La creatividad no solo se manifiesta en las artes. Puedes ser creativo en tus relaciones, en tu forma de trabajar, en tu manera de resolver problemas cotidianos. El silencio te permite pensar fuera de la caja. Te libera de los deberías y te conecta con los podría ser. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien te subestima y tú te callas, tienes más energía para crear? Ese tiempo y energía que antes invertías en explicar o en discutir, puedes invertirlo en escribir, en cocinar, en emprender. El silencio es la tierra fértil para tus proyectos. Jung hablaba del arquetipo del trickster, el embaucador, que representa la creatividad, la astucia y la capacidad de romper reglas. Este arquetipo puede despertarse cuando dejas espacio para el juego y la experimentación. En el silencio, tu mente racional se relaja y el trickster entra en acción. Se te ocurren nuevas formas de hacer las cosas, encuentras humor en situaciones antes dolorosas, experimentas con tu manera de ser. La creatividad es un antídoto contra la rigidez de las relaciones tóxicas. Te recuerda que la vida es más que ese vínculo que te lastimó. A veces, el miedo a ser creativo proviene de la crítica interna y externa. Cuando alguien no te valoró, tal vez te dijeron que eras poco talentoso, que tus ideas no servían. Guardar silencio frente a esas voces puede ser tu primer acto creativo. No discutes con ellas, no te defiendes, simplemente las dejas pasar. Esa neutralidad te abre un espacio para probar cosas nuevas sin cargarlas de expectativas. La creatividad florece en la seguridad, no en la crítica. Tu silencio es la base de esa seguridad. El proceso creativo puede ser caótico. Tendrás momentos de inspiración y momentos de bloqueo. El silencio te ayuda a no huir cuando el bloqueo aparece. Aprendes a quedarte sentado mirando la pantalla en blanco sin desesperarte, confiando en que la inspiración vendrá. Jung decía que la creatividad también necesita incubación. No fuerces las ideas. Déjalas madurar en tu silencio. Confía en tu inconsciente. Él sabe más de lo que imaginas. Para mostrar cómo el silencio alimenta la creatividad, conoce la historia de Valentina, una mujer de 33 años de Guadalajara, México. Valentina trabajaba como contadora, pero siempre había sentido pasión por la pintura. Cada vez que mencionaba sus cuadros, sus colegas se burlaban o le decían que eso era un hobby. Valentina solía defender su pasión, explicando cuánto la hacía feliz. Sin embargo, se sentía ridícula. En el trabajo, la miraban como la artista bohemia, y no la tomaban en serio. Eso la frenaba. Decidió guardar silencio sobre su arte en ese entorno. No hablaba de sus cuadros ni respondía a los comentarios. Fuera de la oficina, destinó más tiempo a pintar.
Se inscribió en un curso de arte abstracto y empezó a publicar sus obras en redes sociales sin comentar sobre ello en el trabajo. Su creatividad explotó. Pintaba con una libertad que no había sentido. Los colores y las formas eran un diálogo con su inconsciente. En el silencio de su taller, aparecían temas que no podía expresar con palabras. Pintó un cuadro sobre la sombra y la luz que emocionó a quienes lo vieron. Un día, una compañera encontró su perfil de artista y la felicitó. Pronto, otras personas de la oficina empezaron a preguntar sobre su arte, pero Valentina respondía con serenidad, sin justificarse. Sus cuadros comenzaron a venderse, fue invitada a exponer. Al cabo de un año, Valentina dejó la contabilidad y se dedicó a su arte y a dar talleres de creatividad para mujeres. Su silencio frente a la desvalorización se convirtió en una galería llena de color. Hoy, cuando alguien la subestima, sonríe. Sabe que su obra habla por sí misma. Su historia nos prepara para explorar cómo el silencio transforma nuestras interacciones sociales. El silencio también tiene un impacto profundo en nuestro círculo social. Jung hablaba del arquetipo de la persona, la máscara que usamos para adaptarnos al mundo. Todos tenemos una persona social, mostramos una cara distinta a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestra comunidad. A veces, esta máscara se vuelve tan pesada que olvidamos quiénes somos. Cuando alguien no te valora, es posible que tu persona se haya adaptado demasiado a sus expectativas. El silencio te permite retirar esa máscara y mostrarte auténtico en contextos sociales. En reuniones, fiestas o grupos de amigos, solemos hablar de todo menos de lo esencial. Mantenemos conversaciones superficiales para no incomodar. Si decides callar en ciertos momentos, puedes observar mejor. Te das cuenta de quién escucha de verdad, quién habla por hablar, quien respeta el silencio ajeno y quien lo rompe por nerviosismo. Esta observación te ayuda a elegir con quién compartir tu voz. El silencio se convierte en un filtro social. Decir menos en público no significa dejar de ser sociable. Significa que tus palabras tienen peso. Cuando hablas, la gente presta atención porque sabe que no hablas por hablar. Tu silencio previo les hace valorar tu opinión. Esto es especialmente útil para hombres y mujeres que se sienten ignorados. Jung decía que la autenticidad despierta respeto. El silencio ayuda a recuperar esa autenticidad social. Sin embargo, no todos reciben bien el silencio. Algunas personas se sienten amenazadas cuando ya no puedes ser manipulado por la conversación. Pueden tildarte de arrogante, de antisocial. En realidad, lo que sienten es que ya no tienes la misma disponibilidad para absorber su energía. Mantén tu posición con amabilidad. Explica, si es necesario, que estás aprendiendo a escuchar más y hablar menos. Con el tiempo, tu círculo se ajustará. Quienes valoren el silencio se quedarán, quienes no, se irán. El silencio social también te permite detectar dinámicas de poder. En grupos, hay quienes hablan mucho para dominar la conversación. Si te retiraste de una relación donde no te valoraban, puedes sentirte sensible a estas dinámicas. Observa cómo te sientes cuando alguien acapara la palabra. Pregúntate si estás repitiendo un patrón de invisibilidad. Tu silencio puede ser una forma de no alimentar egos, pero no permitas que se convierta en sumisión. Usa el silencio para escucharte, no para borrarte. Veamos la historia de Ricardo, un hombre de 38 años de La Habana, Cuba. Ricardo era el alma de las fiestas. Siempre estaba haciendo chistes, organizando parrilladas, haciendo favores. Su casa era el punto de encuentro. Sus amigos lo adoraban, pero también se apoyaban demasiado en él. Cuando Ricardo necesitaba desahogarse, cambiaban el tema o minimizaban sus problemas. Un día, después de una fiesta en la que todos se fueron sin ayudar a limpiar, Ricardo se sintió vacío.
Recordó las palabras de un amigo mayor que le había dicho: el que siempre está, deja de ser valorado. Ricardo decidió callar en el grupo. Dejó de ser el animador. En la siguiente reunión, cuando le pidieron que contara un chiste, él sonrió y dijo que prefería escuchar. Sus amigos se rieron incómodos. Algunos se esforzaron por llenar el silencio con sus propias historias. Ricardo observó cómo uno de ellos siempre interrumpía a los demás, como otro apenas hablaba. Empezó a ver a su grupo con otros ojos. Se dio cuenta de que algunos amigos eran más profundos de lo que pensaba, pero nunca habían tenido espacio para hablar. Con el tiempo, algunos amigos se distanciaron porque extrañaban al Ricardo payaso. Otros se acercaron porque agradecían su presencia tranquila. Ricardo empezó a tener conversaciones más auténticas con dos de ellos. Descubrió que uno estaba pasando por un divorcio y que necesitaba apoyo, algo que antes no se había atrevido a contar porque siempre estaban de fiesta. Su silencio abrió un espacio para que otros se expresaran. La dinámica del grupo cambió. Ya no se trataba solo de bromas, sino de compartir la vida real. Ricardo sintió que por primera vez era valorado no por lo que hacía, sino por quién era. Ricardo también aprendió a decir que no cuando no quería organizar una reunión. Al principio se sintió culpable, pero luego sintió alivio. Su vida se equilibró. Encontró nuevos intereses, como la fotografía. Su silencio social no lo aisló, lo transformó. Hoy, sus reuniones son más pequeñas, pero más significativas. Su historia nos introduce a la importancia de aplicar el silencio en etapas de la vida donde la sabiduría se vuelve protagonista. En la etapa adulta, especialmente al acercarse a la tercera edad, el silencio adquiere otra dimensión. Jung hablaba del arquetipo del anciano sabio, la parte de nosotros que contiene la experiencia y la perspectiva de la vida. Las personas mayores suelen ser menos impulsivas, hablan menos y observan más. Han visto lo suficiente para saber que no todo se resuelve con palabras. Cuando alguien no los valora, simplemente se retiran. Su silencio no es resignación, es sabiduría acumulada. Muchas veces, los adultos mayores son invisibilizados en nuestra sociedad. Sus opiniones son desestimadas, sus necesidades se consideran menos importantes. Esto duele. Un silencio impuesto es diferente de un silencio elegido. Sin embargo, hay mayores que transforman ese silencio en dignidad. No ruegan por atención, se respetan. En ese silencio encuentran paz, disfrutan de su tiempo, se dedican a sus pasiones. Su ejemplo nos enseña a valorar el silencio como un compañero en el otoño de la vida. Este silencio sabio también nos muestra que no todo debe ser dicho. La experiencia enseña que hay batallas que no valen la pena, que no necesitas tener la última palabra para sentirte en paz. La sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. Jung decía que el conocimiento sin experiencia se queda en teoría. El silencio de los mayores está cargado de experiencia. Escuchar sus silencios puede ser tan revelador como escuchar sus historias. A continuación, la historia de Ángela, una mujer de 60 años de Managua, Nicaragua. Ángela trabajó durante más de 30 años como maestra. Se jubiló con la ilusión de disfrutar de su familia. Sus hijos adultos, sin embargo, estaban ocupados con sus vidas. La buscaban solo cuando necesitaban cuidar a los nietos. Ángela accedía, pero se sentía un tanto utilizada. Cuando expresó su sentir, sus hijos le respondieron que ella tenía mucho tiempo libre y que debería estar feliz de ayudar. Ángela se calló y siguió cuidando. Pero el resentimiento crecía. Un día, mientras hablaba con una amiga de la misma edad, Ángela escuchó una frase que la hizo reflexionar: no porque puedas, debes hacerlo. Ángela decidió que su tiempo era valioso.
La próxima vez que su hijo le pidió quedarse con los niños el fin de semana para irse a la playa, Ángela dijo que no. Le explicó con amor que tenía planes para hacer un curso de jardinería. Su hijo se sorprendió y la acusó de egoísta. Ángela no se defendió. Mantuvo su decisión en silencio. Al principio, sus hijos reaccionaron con enfado. Ángela lloró en privado, pero se mantuvo firme. Aceptó cuidar a los nietos en momentos que ella proponía, no cuando se lo imponían. Empezó a viajar con amigas, a asistir a clases de danza, a visitar pueblos que no conocía. Su silencio frente a las críticas la fortaleció. Sus hijos finalmente entendieron que su madre ya no estaba a su disposición. Empezaron a pasar tiempo con ella de manera voluntaria. La invitaban a cenar, la escuchaban. Ángela se sintió respetada. Su silencio fue la herramienta con la que enseñó a su familia que también tenía derecho a disfrutar de su vida. Esta historia nos muestra que el silencio en la madurez puede ser una declaración de amor propio que inspira a otros. Y nos dirige hacia la reflexión final, el silencio como liberación definitiva y puerta a la libertad. Esta será nuestra última exploración, donde integraremos todo lo aprendido y te daremos la estrategia práctica prometida al inicio. Hemos recorrido un largo camino a través del silencio, descubriendo sus múltiples facetas y su poder transformador. Ahora es momento de cerrar este viaje hablando del silencio como liberación y puerta a la libertad. Liberación de expectativas, de culpas, de patrones, de relaciones que no te nutren. Libertad para ser tú, para vivir coherentemente, para elegir dónde y cómo usar tu voz. Carl Jung decía que la libertad interior es el mayor regalo de la individuación. El silencio es una llave hacia ese regalo. Liberarte significa no depender del reconocimiento externo para sentir tu valor. Cuando callas frente a quien no te valoró, dejas de mendigar amor. Te das cuenta de que el amor que necesitas está en ti. Esa conciencia te libera de la necesidad de convencer a otros. Puedes amar desde la libertad, no desde la carencia. Puedes dar sin esperar, porque ya no necesitas llenar un vacío. Tu silencio es testigo de esa plenitud. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando dejaste de hablar con quien no te escuchaba? Fue doloroso al principio, pero luego sentiste una ligereza que no sentías hace tiempo. Esa es la libertad que te espera. En esta etapa de libertad, descubres que el silencio no es solo ausencia de palabras, sino presencia de ser. Estás presente contigo, con tus emociones, con tu cuerpo, con tu entorno. No necesitas ruido para sentirte vivo. Encuentras placer en la sencillez, el aroma del café por la mañana, el sonido de la lluvia, el abrazo de un amigo. Tu vida se vuelve más sencilla, pero más profunda. Jung llamaba a esto vivir simbólicamente, en contacto con el misterio de la vida cotidiana. El silencio te abre los ojos a ese misterio. La estrategia práctica que te prometí al inicio se basa en todo lo que hemos explorado. Se trata de crear un ritual personal de silencio. Cada vez que sientas la tentación de volver a hablar con quien no te valoró, sigue estos pasos. Primero, respira profundamente al menos 5 veces. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Segundo, pregunta a tu corazón qué necesita en ese momento. Puedes poner tu mano en el pecho y escuchar tu latido. Tercero, escribe lo que sientes en un cuaderno. No censures nada. Deja que tu inconsciente hable. Cuarto, realiza una acción que te nutra. Salir a caminar, pintar, meditar, llamar a un amigo que te escucha. Quinto, recuerda que tu silencio es un acto de amor. Repite este ritual cada vez que tu mente quiera romper el silencio por culpa o miedo. Con el tiempo, tu impulso de hablar se transformará en un impulso de cuidarte. Hay momentos en que la vida te pedirá que uses tu voz de nuevo. El silencio no es eterno. Es un puente. Cruza cuando sea el momento.
Hablar después de haber sanado tiene otra calidad. Tus palabras serán más claras, firmes y amorosas. Tu voz no temblará por miedo a no ser escuchada. Tu silencio previo la fortalece. Jung diría que has integrado tu sombra y ahora hablas desde la totalidad. Esa es la verdadera liberación. Para finalizar, escucha la historia de Sebastián, un hombre de 29 años de San Juan, Puerto Rico. Sebastián se mudó a Madrid en busca de nuevas oportunidades. Trabajó en restaurantes y envió dinero a su familia. En España, se enamoró de una mujer que lo hizo sentir en casa. Al principio, todo era perfecto. Con el tiempo, ella comenzó a criticar su acento, su comida, sus costumbres. Le decía que debía cambiar para encajar en Europa. Sebastián se esforzó por complacerla, cambió su forma de hablar, dejó de bailar salsa, ocultó su identidad. Él quería ser aceptado, pero cada vez que se miraba al espejo, no se reconocía. Un día, visitó una exposición de arte latinoamericano. Al escuchar la música y ver los colores, sintió una nostalgia profunda. Se dio cuenta de cuánto se había traicionado. Lloró en silencio en medio del museo. Decidió recuperarse. Al llegar a casa, no discutió con su pareja. Guardó silencio mientras ella criticaba su emoción. Al día siguiente, empacó sus cosas y se mudó. No hubo palabras, solo un mensaje agradeciendo lo vivido. Sebastián decidió que no iba a seguir donde no podían amar su esencia. En su silencio, se liberó. De regreso a Puerto Rico, Sebastián se reconectó con sus raíces. Empezó a bailar salsa de nuevo, a cocinar comida boricua, a hablar con orgullo de su acento. Abrió un pequeño restaurante de comida caribeña que pronto se volvió popular. Su historia en España le dio la fuerza para valorar su identidad. Cuando alguien intenta minimizar su cultura ahora, Sebastián sonríe en silencio. Sabe que no necesita explicarse. Su comida habla por él. Su silencio fue la puerta a su libertad y a su autenticidad. Ahora que conoces cómo Sebastián recuperó su identidad al dejar atrás a quien no lo supo valorar, vamos a profundizar en estrategias poderosas para tratar a esas personas que desprecian la bondad ajena. Lo primero es reconocer que no podemos enseñar a nadie a amar si aún no se aman a sí mismos. Jung hablaba de la necesidad de confrontar la sombra, y hay quienes se resisten a hacerlo. Ante ellos, la respuesta más sabia es establecer límites claros y firmes. No se trata de confrontar con agresividad, sino de enmarcar con respeto qué conductas aceptas y cuáles no. Cuando tú defines tu territorio emocional, los demás aprenden que no podrán invadirlo sin consecuencias. Otra perspectiva importante es entender que tu valor no depende de lo que das. Durante años tal vez te enseñaron que ser bueno significaba sacrificarte, pero la bondad se pervierte cuando se convierte en autotraición. Trata a quienes no te valoran con la misma cortesía con la que te tratas a ti. Respeta tus tiempos, tus silencios, tus necesidades. Esto no es egoísmo, es amor propio. Cuando alguien traspasa tus límites, recuerda que tienes el derecho de retirarte. No tienes que gritar tu dignidad, a veces basta con marcharte en calma y dejar que el vacío hable por ti. También es vital que abandones la fantasía de que algún día reconocerán tu esfuerzo. Muchas personas se benefician de tu bondad sin siquiera ser conscientes de ello. Cambia el foco, deja de esperar gratitud externa y comienza a otorgarte reconocimiento interno. Haz una lista de tus logros, de tus pequeños actos de generosidad y valóralos tú. Dejar de buscar aprobación es un acto de independencia emocional. Desde ese lugar, podrás mirar a quien te minimiza y sentir compasión sin perder tu centro. Ser compasivo no implica permitir abusos, implica comprender que no pueden darte lo que no tienen. Practica la distancia necesaria. No todas las relaciones merecen el mismo grado de intimidad.
Jung decía que no podemos profundizar con todos. Elegir a quien le das acceso a tus emociones es una forma de autocuidado. Limita el contacto a lo superficial con quienes no te valoran y reserva tu energía para quienes sí la aprecian. Si se trata de compañeros de trabajo, mantén interacciones profesionales y evita compartir tus vulnerabilidades. Si es un familiar, establece horarios y temas de conversación seguros. Así, evitas desgastarte y mantienes un trato cordial sin exponerte a heridas. Al rodearte de personas que sí valoran tu esencia, recordarás que el problema no eres tú. Busca comunidades donde la empatía, la reciprocidad y el respeto sean la norma. Puede ser un grupo de amigos, un círculo de estudio, un club de lectura o incluso espacios virtuales. Alimenta esos vínculos para contrarrestar la influencia de quienes no supieron apreciarte. Cada conversación nutritiva fortalece tu autoestima y refuerza la idea de que mereces relaciones sanas. De este modo, cuando regreses a un entorno donde minimizan tu bondad, tu energía no se contaminará, porque tendrás un respaldo afectivo que te sostiene. Otro punto esencial es la comunicación asertiva. Tratar a quien no te valora no significa callar siempre. Cuando decidas hablar, sé breve, directo y utiliza mensajes desde el yo siento en lugar de acusaciones. Por ejemplo, cuando minimizas mi esfuerzo, me siento frustrado y dejo de motivarme para seguir ayudando. No busques convencer, simplemente expresa tu verdad y permítete la retirada si la respuesta es defensiva o agresiva. La asertividad no garantiza cambios en el otro, pero sí fortalece tu congruencia y evita resentimientos acumulados. Recuerda que lo que los demás dicen de ti habla más de ellos que de ti. Si una persona te tilda de ingenuo por ayudar o de exagerado por poner límites, no asumas esas etiquetas. Son proyecciones de sus propios miedos y carencias. Jung señaló que lo que criticamos en otros refleja nuestra propia sombra. Al entender esto, puedes responder con serenidad o simplemente no responder. No internalices críticas destructivas. Permanece fiel a tu esencia bondadosa, sabiendo que tu luz puede molestar a quienes viven en la oscuridad de su inconsciencia. También es útil cultivar la indiferencia positiva. No la confundirás con frialdad, es aprender a no engancharte emocionalmente con cada comentario despectivo. Observa, respira, deja que las palabras pasen como nubes. Imagina que las críticas ajenas son sonidos lejanos que no necesitan respuesta. La indiferencia selectiva es una forma de proteger tu paz. Con el tiempo, te sorprenderá ver cómo quienes intentaban provocarte pierden interés cuando no consiguen tu reacción. La indiferencia es un poderoso espejo que devuelve la energía negativa al origen sin dañarte. Si optas por seguir en una relación donde no te valoran, por ejemplo, un trabajo necesario, diseña un plan de transición. Fija metas a corto y mediano plazo para cambiar tu situación. Ahorra, estudia, busca nuevas oportunidades, prepárate para otra empresa o proyecto personal. Saber que estás trabajando para salir de ahí te dará paciencia y esperanza. Mientras tanto, aplica las estrategias de límites, distancia y silencio. No te quedes atrapado en una situación solo porque no ves salida. Empieza a construirla hoy, por más pequeña que sea. Recuerda que todos estamos en diferentes niveles de conciencia. Alguien que no valora tu bondad tal vez nunca ha recibido amor incondicional y no sabe qué hacer con él. Esto no justifica sus acciones, pero te ayuda a no tomarlas de forma personal. Puedes elegir estar cerca y ver si hay posibilidad de crecimiento conjunto, o puedes elegir retirarte. Ambas son opciones válidas. Tu obligación no es ser el salvador de nadie, tu obligación es ser el guardián de tu bienestar. Desde esa claridad, cualquier relación se vuelve un intercambio libre y no una carga. Finalmente, reafirma tu identidad buena sin orgullo ni victimismo. Ser bueno no es sinónimo de permitir abusos,
es la capacidad de mantener tu corazón abierto sin sacrificar tu dignidad. Trata a quienes no te valoran con la misma firmeza con la que cuidarías de un niño que se acerca a un peligro, con amor, pero alejándolo. Agradece la experiencia que te dieron, porque gracias a ellos aprendiste a poner límites, a valorarte y a diferenciar amor de conveniencia. Y sigue adelante. Nadie merece tu bondad a costa de tu paz. Quien no la sepa apreciar, tarde o temprano enfrentará el vacío de su indiferencia, mientras tú avanzarás hacia relaciones donde tu luz sea celebrada y no apagada. Amigo, amiga que nos escuchas, gracias por llegar hasta aquí. Hemos recorrido juntos un camino largo y profundo. Has visto cómo el silencio puede ser un límite, un espejo, un viaje hacia tu esencia, una medicina, un rompedor de cadenas, un equilibrio en el amor, un portal espiritual, un manantial de creatividad, un filtro social, una sabiduría de vida y, finalmente, una libertad. Cada historia que compartimos es una luz en tu camino. Ahora te toca a ti transformar tu silencio en un acto consciente de amor propio. Me gustaría que, si te ha resonado alguno de estos puntos, lo compartas en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que están viviendo situaciones similares. Somos una comunidad que se nutre de historias reales, de procesos honestos. También te invito a compartir este video con alguien que sientas que necesita escuchar estas palabras. A veces, un mensaje llega justo cuando más lo necesitamos y puede cambiar una vida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Cada semana subimos contenido nuevo que te ayudará a seguir explorando tu interior, a comprenderte mejor y a cuidar de tu salud emocional. Tu suscripción y tu like nos ayudan a llegar a más personas y a mantener esta comunidad creciendo. Si te gustó este video, dale un like y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Hoy hemos hablado del silencio como un acto de amor propio. No lo uses para castigar, úsalo para sanar. No lo uses para manipular, úsalo para liberarte. Tu voz es valiosa, y tu silencio también. Saber cuándo usar cada uno es un arte que se aprende. Espero que las historias de Luis, María José, Carlos, Sofía, Juan Pablo, Camila, Fernando, Valentina, Ricardo, Ángela y Sebastián te acompañen cuando necesites recordar tu fuerza. Termino con un mensaje de esperanza. Tu silencio de hoy es la semilla de la vida que florecerá mañana. Confía en el proceso. Aunque ahora duela, el tiempo y tu amor propio harán su trabajo. Hay un futuro lleno de respeto, amor y autenticidad esperándote. Gracias por escuchar, por sentir, por ser parte de esta tribu. Nos vemos en el próximo video con más reflexiones y herramientas para seguir creciendo juntos.